En plena Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían una unidad militar bastante oscura y siniestra que se dedicaba a hacer cosas realmente terribles. Estamos hablando del Escuadrón 731. ¿Qué hacían allí? Pues lo que hacían no tiene nombre porque estos tipos se dedicaban a realizar experimentos médicos brutales, cosas horribles con prisioneros de guerra y con civiles. Ellos no se mostraban al mundo oficialmente como lo que eran, sino que esta unidad era como un departamento científico que supuestamente se dedicaba a purificar el agua, pero nada más lejos de la realidad. Lo que en verdad escondían era un laboratorio del terror. Y detrás de todo esto estaba un tipo llamado Shiroishi, un bacteriólogo que se ganó un lugar bastante oscuro en la historia. Este escuadrón 731 era como el brazo fuerte del programa de guerra biológica del ejército imperial japonés, porque los japoneses no solo querían ganar la guerra a tiros, sino también jugando con bacterias y con virus, para poder soltarlos también sobre sus enemigos. Lo que hacían en estos laboratorios era algo que desafía cualquier tipo de humanidad, o sea, estamos hablando de uno de los crímenes de guerra más brutales de la historia. Durante años hicieron todas estas barbaridades mientras el mundo apenas sabía de su existencia, y lo peor de todo es que después de la guerra muchos de los que participaron en estos crímenes se fueron de rositas, sin pagar nada por todo el sufrimiento que habían causado. Antes de empezar, yo soy Rose Bennett y te invito a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones para no perderte este tipo de vídeos que tenemos cada semana con curiosidades del arte, del cine, de la historia y un poco de la cultura en general. Y eso sí, tengo que hacer un pequeño aviso antes de empezar con este vídeo porque vamos a hablar de temas muy delicados. No vamos a poner imágenes explícitas ni voy a describir nada a detalle, pero tened en cuenta que las cosas de las que vamos a hablar son cosas muy crueles, muy macabras, cosas bastante fuertes, así que si sois menores de edad o si este tipo de temas os resultan un poco perturbadores, os invito a que vayáis a ver cualquier otro vídeo del canal porque de verdad aquí es que vamos a tratar temas bastante delicados. Ahora sí, empezamos. Estamos en los años 30 y los japoneses, en pleno auge de su poder militar, se ponen a pensar, oye, ¿qué pasa si hacemos armas biológicas? Esto se les ocurrió porque en 1925, con el Protocolo de Ginebra, se había prohibido el uso de este tipo de armas en la guerra. Entonces los japoneses pensaron, si lo prohíben será porque estas cosas funcionan de verdad. Así que en vez de seguir las reglas, dijeron, pues vamos a probarlo. Todo esto coincide con la invasión japonesa de Manchuria en el 1931. Antes de esto, Manchuria, que está en el noroeste de Asia, cerca de Rusia y de Corea, pertenecía a China. Los japoneses ya estaban ocupando la región y decidieron montar allí todo este tinglado. ¿Por qué allí? Pues porque para ellos Manchuria era el lugar ideal. Estaba lejos de Japón y estaba lleno de gente china a la que podían usar como conejillos de indias. Así que se llevaron su proyecto secreto allí y empezaron a construir lo que luego sería la infame Unidad 731. En el 1936 ya habían montado todo esto. Imagínate, era una especie de megacomplejo con más de 150 edificios y con capacidad para meter a 600 prisioneros al mismo tiempo. Eso sí, la cosa no era solo un laboratorio gigante, porque también había zonas donde se encerraba y se mantenía presos a todas estas víctimas. Todo este asunto no fue un pequeño proyecto ni fue algo aislado. La Unidad 731 era solo la punta del iceberg. Era una parte de lo que llamaban la Red Ishii en honor a su líder Shiroishi, un teniente general del ejército Kwantung y el cerebro detrás de toda esta monstruosidad. Ishii nació en la prefectura de Chiba, en Japón, y de entrada este tipo no era precisamente alguien fácil de tratar. Se dice que era egoísta, que era exigente y en ocasiones era un poco perturbador, pero eso sí, era brillante, era un auténtico genio en lo suyo. Estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto y ahí ya empezó a destacar. En 1922, recién terminada la universidad, lo mandaron al Hospital del Primer Ejército y a la Escuela Médica Militar de Tokio. Su trabajo allí dejó a todo el mundo boquiabierto.
La red Ishii comenzó en Tokio en un laboratorio en la Escuela Médica Militar del Ejército japonés en el 1932, pero fue creciendo y la unidad 731 se convirtió entonces en su joya secreta. Shiro Ishii, después de viajar un par de años por Europa y por Estados Unidos estudiando en instituciones de investigación, vuelve a Japón con una idea bastante retorcida. Este tipo no quería desarrollar medicinas ni curar enfermedades. Lo suyo era crear armas biológicas, pero dirigida específicamente contra humanos. El objetivo era que la gente se muriera de formas horribles con estos experimentos. Y claro, con el apoyo de altos mandos militares se le abrió la puerta para hacer lo que quería. Así es como nació el famoso Laboratorio de Investigación para la Prevención de Epidemias, que de prevención no tenía nada porque su verdadero fin era crear estas armas biológicas letales. En el 1936, el emperador Hirohito, que no era ajeno a estos planes oscuros, dio su aprobación para expandir todo este tinglado. Así que de pronto lo que comenzó como un laboratorio se convirtió en parte del ejército de Quantum bajo el nombre de Departamento de Prevención de Epidemias. Se dividieron en dos, en la unidad Ishii y en la unidad Wakamatsu, con base en Xinjiang, otra ciudad de Manchuria, y a partir de 1940 todo este grupo empezó a ser conocido como la unidad 731. Ishii no estaba solo en este juego macabro. Uno de sus grandes aliados dentro del ejército fue el coronel Chikahiko Koizumi. Este tipo, que luego fue nada más y nada menos que ministro de salud de Japón entre el 1941 y entre el 45, ya tenía experiencia con las armas químicas. Koizumi estuvo en un comité secreto para investigar el uso de gases venenosos desde el 1915 en plena Primera Guerra Mundial. Y es que los japoneses habían quedado impresionados por cómo los alemanes habían usado gas cloro en la famosa Segunda Batalla de Ypres, donde mataron a miles de soldados aliados y dejaron a otros tantos heridos. Aquello fue una auténtica carnicería. Entonces todo empezó con la unidad Togo en la fortaleza Zongma, y aquello era una prisión que además actuaba como un campo de experimentación en Beijing, un pueblecito que quedaba como a unos 100 kilómetros al sur de Harbin. Allí iban a parar todo tipo de prisioneros, delincuentes comunes, bandidos, guerrilleros que estaban en contra de la ocupación japonesa y, claro, prisioneros políticos. Incluso muchos de ellos eran personas que habían sido acusadas falsamente por la temida policía militar, el Kempeitai. Era bastante retorcido cómo los trataban al principio, porque a los prisioneros no los dejaban morir de hambre como habría pasado en otras cárceles, sino que al llegar los alimentaban muy bien, con arroz, con carne, con pescado, incluso a veces les daban alcohol. Los querían tener fuertes y sanos para empezar los experimentos en condiciones normales. Pero claro, lo que venía después era una pura pesadilla. Durante días les drenaban la sangre poco a poco, les quitaban los nutrientes, les quitaban el agua y se dedicaban a observar cómo se iban deteriorando. Todo lo iban registrando como si fueran simples datos para sus estudios macabros. En otoño de 1934 hubo un grupo de prisioneros que logró fugarse de la fortaleza y esto puso en riesgo el secretismo de la operación. Para colmo, en el 35 hubo también una explosión en las instalaciones que, según dicen, fue un sabotaje, así que Ishii decidió cerrar esta zona de Zongma y mudarse a otro lugar. Como Ishii tenía carta blanca para hacer lo que quisiera, le dieron permiso para montar una nueva instalación en Pingfang, a unos 24 kilómetros al sur de Harbin. Y esta vez la nueva instalación sería mucho más grande y más aterradora que la anterior. Pero no solo crearon la unidad 731 en Pingfang, este plan era muchísimo más grande. El mismo decreto que aprobó esta nueva unidad también pedía la creación de otra unidad para el desarrollo de guerra biológica, el famoso Taller de Prevención de Epidemias a Caballo Militar, que luego se conoció como la Unidad 100 de Manchuria. Y si esto no era suficiente, también montaron una unidad para desarrollar armas químicas, el Departamento de Pruebas Técnicas, que más tarde sería la Unidad 516 de Manchuria. Esto no se detuvo ahí. Cuando los japoneses invadieron China en 1937, crearon otras unidades hermanas como la Unidad 1855 en Pekín
Pekín, la unidad 1644 en Nanjing, la unidad 8604 en Gansu y hasta llegaron a Singapur con la unidad 9420. Todo esto era parte de la red Vichy que en su máximo apogeo, allá por el 1939, controlaba a más de 10.000 efectivos. Una auténtica red de la muerte, básicamente. Lo más perturbador es que muchos médicos y profesores de Japón se sentían muy atraídos de unirse a esta unidad 731. Y no era solo por el apoyo financiero que recibían del ejército, sino porque para ellos era una oportunidad única para realizar experimentos con humanos, algo que jamás podrían hacer en condiciones normales. La cosa iba así: la policía militar y la agencia de servicios especiales tenían un trabajo bastante oscuro, y es que ellos eran los encargados de encontrar víctimas para la unidad 731, básicamente cazando gente para ser sujetos de prueba. Pero, ojo, no valía cualquiera para estos experimentos, ya no capturaban simplemente a delincuentes y cosas así, ya cogían a gente a dedo, y solo aquellos que estuvieran en perfectas condiciones de salud eran los elegidos. Si estabas enfermo o débil, no te usaban para sus pruebas, pero si tenían la mala suerte de estar sano, ibas directo a estos experimentos y desde ese momento tu salud se volvía en su prioridad hasta que ya no les servían más, claro. Entonces, ¿qué hacían con estos prisioneros? Pues los inyectaban a propósito con enfermedades, especialmente a los prisioneros de guerra y a los civiles chinos. Les inyectaban bacterias y virus, y como si eso no fuera suficiente, también los ponían en contacto con bombas que dispersaban agentes infecciosos en la piel. ¿El resultado? Pues no hay registros de nadie que sobreviviera a estos experimentos. Los que no morían por la infección eran asesinados después para ser estudiados durante las autopsias, porque, claro, no podían dejar ninguna prueba de lo que hacían. Y si te preguntas cómo los mataban, pues después de los experimentos se solía usar cianuro de potasio o cloroformo para deshacerse de los sobrevivientes. La unidad Togo usaba métodos espantosos para obtener muestras de órganos. Por ejemplo, si Ishii o alguno de sus compañeros quería investigar sobre, ponte, el cerebro humano, ¿qué hacían? Pues muy fácil, mandaban a los guardias a buscar a un prisionero, lo sacaban de su celda, lo sujetaban y con un hacha prácticamente le abrían la cabeza. Así de brutal. Luego le sacaban el cerebro, lo llevaban al patólogo para estudiarlo y después el cuerpo iba directo al crematorio para eliminar cualquier rastro. Algo horroroso. Lo peor es que para algunos de estos científicos esto no era solo trabajo. Nakagawa Yonezo, un profesor que estudió en la Universidad de Kioto durante la guerra, testificó años después sobre el carácter juguetón de algunos experimentadores. Dijo que muchos de estos experimentos no tenían nada que ver con la guerra bacteriológica o con la medicina. Era simple y llana curiosidad. O sea, ellos se preguntaban, oye, ¿qué pasaría si hacemos esto con un cuerpo? ¿Qué pasaría si hacemos lo otro? Todo esto, para algunos, simplemente por diversión, sin ningún propósito médico. Un juego bastante retorcido entre gente que se hacía llamar profesionales. Y esto de inyectar enfermedades también lo hacían bajo la excusa de que eran vacunas. A los prisioneros los infectaban deliberadamente con sífilis y con gonorrea, tanto a hombres como a mujeres, solo para estudiar los efectos de las enfermedades venéreas que no se trataban. Y tenían un proyecto especial llamado Maruta. ¿Qué significa esto? Pues significa tronco. Llamaban literalmente a las personas troncos y cuando terminaban con ellos decían cosas como ¿cuántos troncos han caído hoy? ¿Por qué? Porque la historia oficial que le contaban a las autoridades locales era que esa instalación era un aserradero, una burla muy macabra. El destino de estos troncos eran incinerados, por supuesto, y así se aseguraban de que no quedara ninguna evidencia. Estos científicos publicaban los resultados de sus experimentos en revistas científicas como si hubieran trabajado con monos. Decían que sus estudios se habían hecho con monos manchúes o con monos de cola larga. Cuando Hideo Shimizu tenía 14 años, fue reclutado, así como quien no quiere la cosa, para formar parte de un grupo de jóvenes que trabajaría con la infame unidad 731. Todo empezó porque un antiguo profesor suyo le animó a unirse y Shimizu, sin sospechar nada,
aceptó, pues lo que le esperaba era un horror total. Este tipo recordaba que lo llevaron a una sala de muestras y que allí se encontró frascos que contenían partes del cuerpo humano conservada en formol. Había cabezas, manos, incluso el cuerpo de una mujer embarazada con la barriga abierta, y ya podéis imaginaros lo que salía de esa barriga. Luego viene lo más macabro de todo, que son las vivisecciones, es decir, abrir un cuerpo todavía vivo para estudiarlo. Miles de hombres, mujeres, niños, incluso bebés fueron sometidos a estas prácticas atroces. Todo esto, por supuesto, sin ningún tipo de anestesia. Lo abrían mientras todavía estaban vivos y conscientes. Uno de los miembros de la unidad 731, Okawa Fukumatsu, confesó que él mismo había viviseccionado a una mujer embarazada. Los investigadores, como ya hemos dicho, infectaban a los prisioneros con diferentes enfermedades para ver qué pasaba, y en muchos casos le hacían luego esta cirugía invasiva y extraían los órganos para estudiar los efectos de estas enfermedades en el cuerpo humano. Pero no se quedaba solo en esto. Algunos le amputaban miembros para estudiar la pérdida de sangre, y a veces por pura crueldad, o según ellos por curiosidad científica, volvían a unir esos miembros en el lado opuesto del cuerpo. También extirpaban órganos vitales como el estómago, los desconectaban y luego volvían a unirlos en el esófago o directo a los intestinos. También sacaban partes del cerebro, pulmones, hígado, lo que fuera. Ken Yuasa, un cirujano del ejército imperial japonés, llegó a contar que estas vivisecciones no eran exclusivas de la unidad 731, sino que eran comunes para todos los médicos japoneses que había por toda China, y no lo hacían por investigación, sino que lo hacían para practicar, como quien ensaya para mejorar sus habilidades quirúrgicas. Uno de los testimonios más impactantes es el de un ex asistente médico de la unidad 731 que se mantuvo en el anonimato, quien en una entrevista con The New York Times contó lo que sintió al realizar su primera vivisección en un ser humano. El prisionero con el que tenía que hacerlo había sido infectado deliberadamente con la peste, y todo con el propósito que vamos a contar más adelante, que tenían de desarrollar las infames bombas de plaga. Según su relato, el tipo sabía que estaba condenado al que iban a viviseccionar y no se resistió en absoluto cuando lo ataron. Pero cuando el asistente tomó el bisturí, el prisionero empezó a gritar de una forma desgarradora. Describe con un poco más de detalle cómo fue todo, y si queréis podéis encontrarlo en internet, porque si yo empiezo a contarlo seguramente me borran el vídeo. La unidad 731 y sus unidades hermanas se metieron de lleno también en la investigación y en el uso experimental de armas biológicas en la Segunda Guerra Mundial. Al final parece que en cierto modo el objetivo con el que lo habían abierto lo iban a cumplir un poquito. No era todo hacer experimentos macabros sin ningún tipo de sentido con personas vivas. Cuando digo uso experimental de este tipo de armas biológicas, no me refiero a laboratorios que estaban alejados del mundo real, sino que hicieron ataques directos contra la población china. Lo más increíble es que, no satisfechos con hacer experimentos en prisioneros, porque ya veréis que también probaban estas armas biológicas en la gente que tenían allí, llevaron estas pruebas de campo a ciudades enteras, tanto ciudades militares como civiles. Más o menos por el 1939, el líder de toda esta operación, Ishii, ya tenía en su bolsillo lo que él consideraba 6 superpatógenos. ¿Cuáles eran? Eran el anthrax, la fiebre tifoidea, la paratifoidea, el muermo, la disentería y la peste con pulgas humanas infectadas. Este tipo pensaba que estos patógenos eran lo suficientemente poderosos como para provocar epidemias masivas, y además eran ideales para ser esparcidos por el aire, lo que al parecer lo llenaba de muchísimo orgullo. Su siguiente paso fue poner a prueba estos patógenos en civiles chinos que estaban totalmente desprevenidos. Lo que él quería no era solo crear enfermedades, sino encontrar la forma más eficiente de distribuirlas. Así que se puso a desarrollar bombas biodegradables que contenían ratas vivas y pulgas infectadas con la peste, listas para explotar en el aire. Y por si no fuera suficiente, también se le ocurrió esparcir anthrax usando pájaros contaminados. Pero lo que más le gustaba de lejos
eran las pulgas que estaban infectadas con peste. Criadas en laboratorios como si fueran parte de una especie de fábrica, estas pulgas se lanzaban desde aviones a baja altura, especialmente sobre ciudades como Ningbo y Changde, que esto se hizo por allá por el 1940-1941. ¿Cuál fue el resultado? Decenas de miles de personas murieron por epidemias de peste bubónica. Y ni hablar de Nanjing, donde la locura fue todavía mayor, porque por allí esparcieron fiebre tifoidea y paratifoidea en los pozos, en los pantanos, incluso en bocadillos que repartían a la gente. A las pocas semanas las epidemias ya estaban causando estragos y los investigadores estaban de lo más contentos porque habían descubierto que la paratifoidea era su patógeno estrella, era el más efectivo. Lo más impactante de todo esto es que los soldados japoneses que participaron en el programa admitieron que tenían la capacidad de fabricar una cantidad enorme de estos agentes biológicos cada mes. Estamos hablando de 300 kilos de peste, 500 o 700 kilos de anthrax, 800 o 900 kilos de fiebre tifoidea y nada menos que 1000 kilos de cólera. Y aunque estos números son abrumadores, lo más terrible es que incluso en muy pequeñas cantidades estos agentes podrían causar daños devastadores. O sea, no necesitaban toneladas para provocar muerte y destrucción. Ishii, que siempre estaba en la búsqueda de la manera más eficaz de matar, determinó que las pulgas eran perfectas para transmitir la peste. Así que la unidad 731 se puso mano a la obra para criar una cantidad masiva de pulgas. Tenían alrededor de 4.500 incubadoras de pulgas y cada una de ellas producía unos 45 kilos de pulgas por ciclo, es decir, cada 2 o 3 semanas. Y no solo eso, sino que también experimentaron con la comida. Decidieron que los alimentos serían una forma genial de transmitir las bacterias. En un caso bastante macabro, infectaron melones con fiebre tifoidea. Contaminaban la fruta, medían la cantidad de bacterias y cuando alcanzaban el nivel deseado, las repartían entre un grupo de prisioneros, todo con la esperanza de que la fiebre tifoidea se propagara entre ellos. Hicieron por lo menos 12 ensayos de campo a gran escala y por lo menos atacaron 11 ciudades chinas con estos patógenos. El más famoso fue un ataque en Changde en el 1941 que terminó con unas 10.000 personas infectadas y con 1.700 soldados japoneses muertos por el cólera. Ni ellos mismos estaban preparados para manejar las enfermedades que soltaban. La cosa es que llegaron a lanzar comida y dulces infectados desde aviones en áreas que no estaban ocupadas por los japoneses. Estas bombas biológicas con pulgas, con cólera, con anthrax y con otras lindezas mataron al menos 400.000 civiles chinos. Por supuesto, los investigadores, vestidos como si fueran astronautas con sus trajes protectores, iban caminando entre las víctimas moribundas, anotando todo como si fueran simples datos de laboratorio. Y no es que los chinos no hicieran nada. Chiang Kai-shek, el líder de China en ese entonces, mandó en el 1941 un grupo de médicos a investigar todo este caos biológico. La idea era documentar las atrocidades y tratar a los afectados. Un informe sobre el ataque en Changde con pulgas infectadas se distribuyó por todos lados, pero los aliados, estos mismos que estaban luchando contra los nazis, no le prestaron atención hasta 1943, cuando Roosevelt por fin dijo algo en público condenando los ataques biológicos japoneses. Pero esto no acaba ahí, porque en diciembre de 1944 los japoneses tenían un plan muchísimo más loco, que era atacar California con armas biológicas. Este plan, llamado Operación PX o Flores de Cerezo al anochecer, era enviar hidroaviones desde submarinos para lanzar peste bubónica, cólera, tifus, dengue. La idea era arrasar con ciudades como San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Los pilotos de los aviones, una vez infectados, tenían que estrellarse en una misión suicida. Al final, este plan no se llevó a cabo. El jefe del Estado Mayor japonés, Yoshihiro Umezu, se plantó y dijo que no. Su razonamiento era que si lo hacían, la guerra ya no sería solo entre Japón y Estados Unidos, sino que sería una lucha interminable entre la humanidad y las
las bacterias. Japón acabaría siendo el enemigo número 1 del mundo y eso no era algo que él quería cargar sobre su hombro. La Unidad 731 seguía siendo un verdadero laboratorio del terror. No se le ocurría una mejor idea que usar a personas también como cobayas humanas para utilizar y probar todo tipo de armas. Usaban granadas, lanzallamas, bombas cargadas de estos patógenos, cualquier cosa horrible y dañina que se te ocurra. Ellos lo probaron. Las víctimas eran atadas a estacas y, sin más, se usaban como dianas vivas para estos experimentos tan macabros. Imagínate, les lanzaban desde bombas explosivas hasta bayonetas, cuchillos, todo para ver cómo se comportaban las armas. Uno de los experimentos estrella, podríamos decir, era atar a prisioneros chinos a tablones de madera clavados en el suelo alrededor de una bomba y luego la hacían explotar. Los pobres estaban a distintas distancias de la explosión, no tenían por supuesto nada de protección y claro, esto era para ver cómo les afectaba la metralla. Había algunos que sobrevivían, si es que a eso se le puede llamar sobrevivir, y los médicos de la unidad se los llevaban para hacerles cirugía. Otros no tenían tanta suerte, entre comillas, y acababan en la mesa de autopsias. Y todo esto lo hacían para ver cómo podían curar mejor a los soldados japoneses que sufrían heridas en el campo de batalla. Bueno, al menos eso es lo que decían ellos. Y tampoco podemos olvidarnos de Isato Yoshimura. Este tipo estaba obsesionado con el frío. Se dedicaba a sacar a los prisioneros al exterior, a sumergirles brazos y piernas en agua con distintas temperaturas para ver cómo se congelaban. Después, para comprobar que estaban bien congelados, los golpeaba con un palo y no paraba ahí porque también les quitaba el hielo y una vez se habían descongelado les hacía toda clase de tratamientos, como si fueran muñecos de práctica. El apodo de Yoshimura en la unidad no era para menos y es que le llamaban demonio científico o incluso animal de sangre fría. Y no es muy difícil entender por qué. En una ocasión hizo que un niño muy pequeño metiera los dedos en agua con hielo y sal. Y según otro testigo, en los años 80 también llevó a cabo un experimento donde dos hombres completamente desnudos fueron colocados en una zona a 40 o 50 grados bajo cero. Los dejaron ahí a la intemperie, grabándolo todo hasta que murieron congelados. La agonía que sufrían era tal que los dos hombres comenzaron a clavarse la uña en la piel del otro, desesperados por todo el dolor que estaban sufriendo. Yoshimura no mostraba el más mínimo remordimiento. De hecho, en 1950 escribió un artículo donde contaba, como si nada, que había utilizado a 20 niños y a un niño bastante más pequeño para sus experimentos de congelación. Publicó todo esto en una revista de fisiología en Japón y claro, la gente lo criticó, pero Yoshimura se lavó las manos y negó cualquier responsabilidad cuando le preguntaron por ello años más tarde. Este científico también desarrolló lo que llamó un índice de resistencia a la congelación. Básicamente era una fórmula para ver cómo respondía el cuerpo a distintas condiciones de frío extremo. Al final todo esto era parte del gigantesco catálogo de horrores de la Unidad 731 que desplegaban sin ningún remordimiento. Es de verdad una historia de las más macabras que te puedas imaginar. Y también vamos a hablar de cómo experimentaban con la sífilis, porque es que esto parece sacado de una película de terror, pero no, fue real. ¿Sabes cómo decidieron probar la transmisión de esta enfermedad? Pues no inyectaban el virus como lo hacían al principio, sino que en este caso se les ocurrió algo mucho más retorcido. Y es que agarraban a prisioneros, a un hombre y a una mujer, uno de ellos infectado, y los obligaban a tener relaciones. Por supuesto, si se resistían, pues los fusilaban. Claro, cuando las víctimas se contagiaban de la sífilis, la pesadilla no terminaba, y es que lo usaban para hacer vivisecciones solo para ver cómo la enfermedad iba devorando su órgano. La tortura no paraba aquí. Las prisioneras eran forzadas a quedarse embarazadas para ver cómo se transmitían las enfermedades de madre a hijo. Y nadie sabe, por supuesto, qué fue de estos bebés. Algunos nacieron, pero no hay ningún informe que cuente de algún superviviente. Todo indica que fueron asesinados después del parto o, que peor aún, fueron abortados de alguna forma bastante cruel. Las mujeres no solo eran forzadas a experimentos médicos, sino que también eran víctimas de abuso. Es más, hubo un guardia que contó en una entrevista cómo un día un investigador, mientras esperaba que comenzara uno de sus experimentos, decidió que tenía tiempo libre y tomó las llaves de la celda y se fue directo a abusar
de una prisionera china. Esto al parecer era algo bastante habitual. Esta gente estaba tan obsesionada con la ciencia que llevaron las pruebas a un nivel completamente escalofriante. Hay historias de sujetos a los que simplemente les quitaban la comida y el agua para ver cuánto tiempo podrían sobrevivir, o los metían en cámaras de baja presión hasta que los ojos literalmente se les salían de la órbita. Las torturas eran interminables. Los colgaban boca abajo hasta que morían, los aplastaban con objetos pesados, los electrocutaban, los deshidrataban con ventiladores calientes, algunos los ponían en centrifugadoras y los hacían girar hasta que morían. Otras víctimas eran inyectadas con sangre de animales, especialmente con sangre de caballo, para ver qué pasaba con el cuerpo humano bajo todas estas circunstancias, y también los exponían a dosis letales de rayos X para ver cómo reaccionaban. De verdad, terrible. También, por supuesto, hacían experimentos con gases, y es que tenían un edificio específico solo para eso, donde probaban distintos agentes químicos. Hay un testimonio de un exmilitar que se quedó con ganas de vomitar cuando vio a un prisionero chino dentro de una cámara de gas, y es que el hombre estaba vendado y atado, y cuando el gas comenzó a llenarlo, pues empezó a sufrir convulsiones violentas. Todo esto, claro, mientras 10 médicos miraban todo. Y el testigo al parecer no pudo aguantar todo esto y salió corriendo de allí. Pues bien, la historia de lo que hacían en la unidad 731 ya es terrible de por sí, pero lo que te voy a contar ahora ya lo lleva a otro nivel, porque ¿sabes qué? Que ni siquiera sus propios miembros estaban a salvo de convertirse en conejillos de indias para estos experimentos tan macabros. Incluso ellos mismos terminaron siendo víctimas en algunos casos. Por ejemplo, hay un asistente del famoso equipo especial que contó algo escalofriante. Y es que resulta que Yoshio Sudo, un empleado de la primera división, se contagió con la peste bubónica mientras trabajaba en la producción de precisamente esta enfermedad. ¿Y qué hicieron? Pues directamente ordenaron que lo viviseccionaran. Y esto no fue un caso aislado, porque otro miembro de la unidad 731 contó también que un amigo suyo se había infectado accidentalmente de la peste, y lo que pasó fue precisamente lo mismo. Lo viviseccionaron sin piedad, sin tener ningún tipo de humanidad. Esta era la realidad dentro de la unidad 731, que era un lugar donde la vida, incluso la de sus propios integrantes, no valía absolutamente nada. Cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba en la última y los japoneses sabían que todo se venía abajo, decidieron borrar todas las evidencias de lo que habían hecho en la unidad 731. Y cuando digo todas, lo digo en serio, porque a los prisioneros, en primer lugar, los mataron a todos. No quedó ni uno vivo para contar lo que había pasado. Fue en agosto de 1945, justo cuando el Ejército Rojo llegó a Manchuria. Este ejército era la fuerza militar de la Unión Soviética, y aquí empezó el caos. Desde Tokio llegaron órdenes muy claras: quemar y destruir todo. Todos los experimentos, los documentos, las instalaciones, hasta a las personas. Los 600 prisioneros que quedaban fueron gaseados o fueron envenenados. Y los 600 trabajadores chinos y manchúes que había allí fueron fusilados, sin contemplaciones. Ishii, el jefe de todo este terror, le dijo a sus hombres que se fumaran y que se llevaran todos los secretos a la tumba. Incluso les repartieron viales de cianuro por si los capturaban. ¿Y qué pasó con el complejo de Pingfang, donde se hacía todo esto? Pues intentaron borrarlo por los aires, pero resulta que era tan resistente que, aunque lo destruyeron en parte, quedaron restos suficientes como para que cualquiera pudiera darse cuenta de que ahí pasaron cosas terribles. Hay un testimonio que da escalofríos, que es el de Hideo Shimizu, que era miembro de la unidad 731. Este hombre contó que cuando los soviéticos estaban invadiendo, a él le ordenaron quemar los cuerpos en el patio y luego recolectar los huesos que quedaban. Pero no bastaba con esto, porque tenía también que destruir los restos con explosivos para que no quedara ni rastro. Resulta que después de la rendición de Japón en 1945, el teniente coronel Murray Sanders, un microbiólogo estadounidense bastante respetado, llegó a Yokohama en septiembre de ese año. Este tipo estaba ahí porque su misión era investigar lo que Japón había hecho en términos de guerra biológica. El problema es que cuando llegó no tenía ni idea de lo que realmente estaba pasando con la unidad 731, o sea, nada de esto realmente le sonaba.
Ahora, las cosas se pusieron muy tensas cuando Sanders se dio cuenta de que los japoneses no estaban siendo muy abiertos con la información. Pero Sanders, que no era tonto, decidió que tenía que ponerles presión. ¿Cómo lo hizo? Pues amenazando con meter a los soviéticos en la mezcla. Claro, los japoneses sabían que si los soviéticos se involucraban, sus vidas no valdrían absolutamente nada. Y lo que pasó después fue que al día siguiente Sanders recibió un manuscrito, un documento que describía toda la participación de Japón en la guerra biológica. Él se lo llevó al general Douglas MacArthur, quien estaba a cargo de la ocupación de Japón y de la reconstrucción del país. MacArthur era un tipo con mucho poder y lo que hizo a continuación fue bastante turbio. Y es que llegó a un acuerdo secreto con los médicos de la unidad 731, incluidos los que estaban al mando. ¿Qué les prometió? Pues inmunidad. Nada de juicio ni de castigo, a cambio de que los estadounidenses tuvieran acceso exclusivo a toda la información sobre las investigaciones de guerra biológica y los experimentos humanos que los japoneses habían realizado. Y no terminó ahí, porque los estadounidenses, con todo el poder que tenían, vigilaban de cerca a los miembros de la unidad 731. Leían y censuraban su correo, asegurándose de que no pudieran contar nada a ninguna otra nación, especialmente a los soviéticos, porque ellos sabían que la información sobre las armas biológicas era muy valiosa. No querían que los rusos se enteraran de todo lo que los japoneses habían descubierto, así que se aseguraron de que todo quedara bajo su control. Hay algo bastante raro en la historia de los juicios de crímenes de guerra en Tokio, porque esto tiene un giro de trama que realmente parece sacado de una película. Resulta que en 1946, durante el juicio de crímenes de guerra, se mencionó por primera vez algo sobre los experimentos japoneses con sueros venenosos en civiles chinos. El tipo que sacó el tema fue un asistente del fiscal chino. Estaba intentando meter presión en el caso, pero el abogado defensor japonés, que obviamente no iba a dejar que esto pasara, saltó diciendo que esa acusación no estaba nada clara y, lo más importante, que no tenía pruebas. El presidente del tribunal decidió desechar todo esto porque, claro, no se podía hablar de algo sin tener pruebas. Y ahí se quedó todo. No se profundizó nada más en el tema. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente ni siquiera nadie sabía qué rayo había hecho la unidad 731. Esta fue su gran oportunidad y la dejaron escapar. La cosa se quedó ahí hasta muchos años después, en 1981, cuando un juez del Tribunal de Tokio, el juez Rowling, ya veterano de todo el proceso, se mostró muy molesto. ¿Por qué? Pues porque en ese momento se enteró de que el gobierno de Estados Unidos había mantenido en secreto durante todo el juicio la horrible verdad sobre los crímenes de la unidad 731. Y el tipo, entre frustrado y dolido, escribió: "Es una experiencia amarga para mí que me informen ahora de que el gobierno de los Estados Unidos mantuvo en secreto ante el tribunal la criminalidad de guerra japonesa". Resulta que mientras los juicios seguían, los estadounidenses estaban muy interesados en lo que los científicos japoneses pudieran contarles sobre la guerra biológica, porque aunque ellos también tenían su propio programa de investigación, había una gran brecha en su conocimiento. Y claro, los japoneses, con toda la información que tenían sobre pruebas en humanos, sistemas de lanzamiento, incluso ensayos de campo, resultaron ser una mina de oro para ellos. El valor de estos datos era enorme, pero lo curioso es que al final los historiadores, incluso los propios científicos estadounidenses, no estaban tan convencidos de lo que encontraron. Y es que llegaron a decir que los resultados de los experimentos japoneses no eran para nada impresionantes y que en el mejor de los casos eran simplemente decepcionantes. Los describieron como burdos o ineficaces, así que al final, a pesar de toda la importancia que le dieron en su momento, los datos que tanto les costó ocultar no fueron realmente gran cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras los médicos alemanes fueron llevados a juicio, sus crímenes estaban en todas las noticias, se hacían públicos y todo el mundo veía lo que pasaba. Pero los tipos responsables de esta unidad 731 estaban haciendo experimentos humanos con bacterias y todo eso, se escaparon de ser procesados por esta inmunidad que Estados Unidos le había proporcionado a cambio de información. Y es que mientras esta gente se escapaba de todo, en 1948, en Yokohama, en Japón, Estados Unidos montó un tribunal para acusar a los médicos japoneses de hacer vivisecciones a pilotos estadounidenses que habían sido capturados. De estos, condenaron a 2 a muerte y a otros 2 más a entre 15 y 20 años de prisión. Pero los responsables de los experimentos humanos con personas que no eran miembros del ejército estadounidense no pasó
absolutamente nada. Aunque la Unión Soviética no dijo nada durante los juicios de Tokio, en privado no dejaron que esto quedara en el olvido. Los soviéticos siguieron con el caso de la unidad 731, que no era una cosa aislada, sino que también tenían, como ya hemos dicho, ramificaciones en otras unidades. En el 1949, la URSS llevó a cabo un juicio que terminó con 12 altos líderes japoneses. Y a pesar de que la prensa extranjera en Moscú publicó una transcripción parcial del juicio al año siguiente, Estados Unidos hizo todo lo posible por no reconocerlo, porque consideraban que esto era solo propaganda comunista. Y mientras tanto, los japoneses que fueron condenados por crímenes de guerra, incluidos estos experimentos horribles con bacterias, recibieron penas que iban de 2 a 25 años en campos de trabajo siberianos, algo que no encajaba en absoluto con lo que normalmente se esperaba de un tribunal soviético. Al final, casi todos los acusados volvieron a Japón en los 50, con excepción de 2, de uno que murió en prisión y con otro que se desvivió en su celda. Lo interesante es que mientras Estados Unidos acusaba a la URSS de hacer todo esto solo para desviar la atención de cómo se trataba a los prisioneros de guerra japoneses, resulta que los soviéticos no estaban tan limpios. Y es que se descubrió que los antiguos miembros de la Unidad 731 también habían pasado información sobre sus experimentos biológicos al gobierno soviético a cambio de que se les diera un trato más suave. Por si fuera poco, la URSS comenzó a construir su propia instalación de armas biológicas y, adivina qué, usaron documentos capturados de la Unidad 731 para hacerlo. Bajo el pretexto de seguir desarrollando vacunas, hubo algunos miembros de la Unidad 731 que continuaron con estos experimentos humanos, pero esta vez con prisioneros japoneses o con pacientes de enfermedades mentales. Todo esto con financiación secreta del gobierno de los Estados Unidos. Shiroishi, el jefe de toda esta locura, se libró de cualquier tipo de juicio o de condena. Este tipo fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y al principio parece que se iba a someter a interrogatorios a fondo, pero al igual que la mayoría de los demás, no solo pudo eludir el juicio, sino que también se libró gracias a este acuerdo con los estadounidenses. El tipo nunca fue procesado por nada, ni por crímenes de guerra, ni por crímenes contra la humanidad. Para que te hagas una idea de lo barato que le salió todo, después de todo esto, Ishii fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para dar charlas oficiales en Fort Detrick, en Maryland, sobre el uso de armas biológicas. Sí, has escuchado bien. Este tipo, que había hecho tantos experimentos en humanos, fue invitado a enseñarles a los militares de Estados Unidos lo que había aprendido. Pero eso no es todo, porque durante la Guerra de Corea se decía que Ishii estuvo también involucrado en actividades biológicas, no solo con los japoneses, sino también con los estadounidenses. Según algunas declaraciones de Corea del Norte, se le acusaba de estar detrás de la propagación de insectos portadores de bacterias que supuestamente se lanzaban desde aviones sobre las posiciones de Corea del Norte y China. Por supuesto, esto es algo que sigue siendo debatido porque hay quien dice que fue solo propaganda, pero ya sabemos el cariño que le tenía Shiroishi a esas pulguitas que criaba. Después de todo, Ishii volvió a Japón, donde abrió una clínica y se puso a hacer exámenes y tratamientos, aunque no cobraba. Y lo curioso es que aunque llevaba un diario, nunca mencionó realmente nada de lo que había hecho con la unidad 731. Al final siguió su vida en el anonimato y la historia que cargaba sobre su hombro parecía haber quedado enterrada. El 9 de octubre de 1959, Ishii murió a los 67 años de cáncer de laringe en Tokio. Y la verdad es que no fue hasta mucho después de su muerte cuando el alcance de sus crímenes se hizo más evidente para el mundo. Al final, la historia de la unidad 731 nos hace ver hasta dónde puede llegar la humanidad cuando pierde todo sentido de moralidad en nombre de la ciencia, de la guerra o simplemente del poder. Es muy fácil mirar atrás y pensar que estas atrocidades ya han quedado en el pasado, pero la verdad es que, al igual que con muchos otros momentos oscuros de la historia, todavía siguen dejando huella. A veces parece que la justicia nunca llega o que los que deberían pagar por sus crímenes logran escapar sin rendir cuentas. Esta historia nos enseña algo, pero es verdad que también nos invita a no olvidar, a no permitir que algo tan incomprensible como esto quede en el olvido y a recordar que como sociedad siempre tenemos que luchar para que un horror así no se repita. Pues ha sido todo por el vídeo de hoy. No lo termino con una sonrisa, por supuesto. Y es que dejadme en los comentarios algo bonito, por favor, porque esto ha sido
terrible. Es uno de los vídeos más duros, yo creo que el más duro que tenemos en el canal, pero creo que es una historia que merece ser contada y creo que se conocen muchas otras atrocidades de otras guerras y de otras épocas, pero yo creo que esta es una de las que menos se habla y no quiero poner la mano en el fuego, pero quizá tiene un poco que ver precisamente con la manera en que Estados Unidos encubrió todo esto y que al final todo lo que sabemos de lo que ocurrió allí son testimonios de gente, porque realmente se destruyeron todas las pruebas y todos los documentos que haya seguramente los tendrán o los soviéticos o los estadounidenses. Vete tú a saber. En fin, déjame este emoticono de aquí si no sabes qué comentar y yo te respondo como siempre. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.